Saludos a todos, nos acompaña hoy Gonzalo Báñez. Gonzalo fue uno de los pocos periodistas que logró meterse en la jungla de Nicolás Maduro. Hay que recordar que muchos periodistas, diplomáticos y observadores internacionales fueron expulsados de Venezuela durante la semana de las elecciones. Y bueno, Gonzalo fue uno de los pocos que tuvo la oportunidad de entrar y ser lo suficientemente inteligente para no ser expulsado por el régimen. Cubrió muchas manifestaciones opositoras, estuvo muy cerca de María Corina Machado e hizo muchos reportajes de calle. Gonzalo, bueno, en primer lugar, gracias por lo hecho en Venezuela, porque todo el mundo sabe muy bien la difícil situación que está atravesando Venezuela y lo difícil que es para los venezolanos mostrar lo que está pasando dentro del país. Lo primero, quisiera algunas palabras de qué sentiste, qué pensaste, qué fue lo primero que viste en el país. Por favor, Emanuel, bueno, gracias por este tiempo. La verdad que, a ver, ha sido un placer, diría, en términos de poder contar y tratar de mostrar por lo menos una mínima parte del horror de lo que está ocurriendo, ¿no? Dentro del territorio venezolano, de esta jungla, como bien mencionaste, esta celda, sobre todo esta gran cárcel. Una de las personas que entrevisté que tenía un cartel que decía los exiliados son nuestra ilusión y nuestra esperanza, justamente me decía eso. Quienes están en el exilio, esta otra Venezuela, básicamente son nuestra esperanza porque están en libertad. Nosotros en Venezuela sentimos que estamos en una prisión. Y la verdad que fue una sensación que me envolvió prácticamente desde el primer momento en que ingresamos. Lo hicimos con Federico Gandolfi, un camarógrafo de TN, de Todo Noticias. Entramos de una forma tratando de resguardar obviamente nuestro trabajo y nuestra integridad, moviéndonos y cuidándonos a cada momento, en cada movimiento, hablando con personas que estaban dentro de Venezuela y que estaban fuera de Venezuela, siguiendo una determinada cantidad de recomendaciones, alertas, precauciones, y desde un primer momento decís, wow, si esto realmente fuese una democracia como el propio Maduro dice que lo es, con unas elecciones transparentes y libres, esto no se parece en nada a una democracia, ¿no? Y ya desde las primeras horas, con un pie dentro del territorio venezolano, te das cuenta de la irrealidad que vive lamentablemente el pueblo venezolano y quienes están allí. Así que una situación dura, una situación de angustia, una situación y una sensación de persecución, temor e incertidumbre constante en cada lugar al que íbamos, no solo con nosotros, sino sobre todo con las personas con las que hablábamos, ¿no? En definitiva, nuestro principal desafío fue escucharlos y amplificar ese mensaje para con un medio independiente y un medio internacional como por suerte es Todo Noticias, para que la mayor cantidad del mundo, o quienes puedan por lo menos escuchar desde el exterior lo que los venezolanos viven y lo que los venezolanos sobre todo sufren, puedan ser testigos también de esa realidad, de esta realidad que lamentablemente soy Venezuela y a esta hora sigue siéndolo Venezuela. Gonzalo, como dije al principio, muchos periodistas fueron expulsados, se cometieron una cantidad enorme de arbitrariedades, expulsaron senadores, diplomáticos, es decir, fue una auténtica locura. Eh, ¿Llegaste a sentirte asustado estando dentro de Venezuela? ¿Llegaste a recibir amenazas? ¿Qué pasó esos días? Bueno, mira, a ver, yo creo que fueron amenazas directas, ¿no? Sí sucedió, nosotros fuimos dos equipos, primero fue Carolina Moroso con Matías Rebele y Bruno Masitelli, el primer equipo que fue a Venezuela, y después nosotros continuamos la cobertura. En los primeros días posteriores a la elección, el domingo o el lunes, yo había sido una de las personas acreditadas originalmente para cubrir el proceso electoral. Nos habían hecho un grupo de WhatsApp, el gobierno mismo había hecho un grupo de WhatsApp con los enviados del extranjero, un grupo oficial, vamos a llamarlo, con administradores del propio gobierno de Nicolás Maduro. Y entre lunes y martes, a Carolina Moroso y a mí,
nos expulsaron del grupo. Solamente a nosotros nos expulsaron del grupo. Síntoma también, obviamente, de que lo que claramente todo Noticias y TN está mostrando no era del agrado, ni mucho menos del régimen. Una vez estando allá, sí hubo mensajes o comentarios, mejor dicho, en redes sociales de que extraño que Diosdado Cabello y todas las principales autoridades que ya conocemos del régimen no hagan nada o te hayan permitido libremente el ingreso, o algunos mensajes que da para la suspicacia también, ¿no? Y para la cierta duda de decir, bueno, realmente quién es quien está detrás de este mensaje y si no se tratará de algún mensaje o alguna amenaza oculta. Y más allá de eso, tomamos muchísimas precauciones, y cuando digo precauciones me refiero a cambiamos de hotel en el medio de la cobertura. Durante la noche enviamos ubicación en vivo desde WhatsApp a distintas personas conocidas en caso de que sucediera algo. A la noche, cuando volvíamos tarde, que nos recomendaban no estar tarde en la calle, sobre todo nosotros solos, transmitiendo en vivo, porque era, si no, más sencillo para que los grupos motorizados chavistas pudieran tal vez identificar en el lugar donde nosotros estamos y dirigirse hacia allí. Cuando volvíamos tarde, hacíamos alguna parada intermedia o inclusive nos desviábamos de nuestro camino, mirando y alerta también por si alguien nos estaba siguiendo. Nos han recomendado inclusive cambiar en algún momento de apariencia, inclusive para salir de Venezuela, todas cuestiones que parecieran ser como de una película, ¿no? De Claro. algo que no es real, de la surrealidad absoluta, pero fue la forma en que tuvimos de trabajar y seguimos esas recomendaciones por temor justamente a que sin aviso alguno, tal vez, como le pasó a otros medios, nos toquen la puerta del hotel o inclusive nos frenen en el medio de la cobertura en la calle para decirnos que nos teníamos que retirar de una forma claramente poco amable. Gonzalo, vi que hiciste muchos reportajes en la calle también. Evidentemente estuviste cubriendo el día de las elecciones, pero también estuviste una especie de antes y después. Vamos a la primera pregunta respecto a eso. En una de las convocatorias, estuviste muy cerca de María Corina Machado, tuviste la oportunidad de hacerle un par de preguntas. Mm. ¿Cómo se vivía ese momento? ¿Cuál era tu impresión de los alrededores? Y piensas, digamos, ¿qué notaste en María Corina Machado? Porque ese día sé que salió con una especie de incógnito, con un casco motorizado para que no la reconocieran, es decir, todo este tipo de cosas que evidentemente no pasan en ningún sistema democrático. ¿Qué piensas? ¿Qué sucedió ese día? Bueno, ese día la verdad fue muy emocionante. Fue muy emocionante porque era la primera manifestación, la primera movilización, bueno, decir mejor dicho, convocada por la propia María Corina Machado y Edmundo, que llamaba básicamente a las familias, ¿no? A movilizarse con banderas de Venezuela, con remeras blancas como símbolo de paz. Y hasta ese momento no se sabía, hasta el momento en que apareció realmente María Corina, no se sabía si ella iba a participar o no de la movilización. Y desde bien temprano nosotros nos habíamos acercado hacia la zona de las Mercedes, donde se iba a realizar la principal concentración. Y la pregunta entre las personas que allí estaban era, bueno, ¿aparecerá o no aparecerá? Cuando se supo finalmente que era ella quien se estaba dirigiendo hacia la caravana, mi sensación y la sensación de estar ahí fue como de una líder a la que realmente el pueblo venezolano y aquellas personas que confían y tienen la esperanza de un cambio se ven reflejados. Y ella misma se la nota como una persona con la capacidad de asumir ese liderazgo y esa responsabilidad. ¿Y por qué digo que se la nota con esa capacidad? Porque cuando me tocó estar fue la primera aparición de ella después de haber dicho que estaba en la clandestinidad por temor a ser detenida. Se la veía con una fortaleza ante, me imagino yo, innumerables situaciones de amenazas, de alertas o inclusive de detenciones del propio equipo, ¿no? Toda la semana, durante la noche era acostarse viendo imágenes de detenciones en vivo transmitidas por Instagram, o reportes de la propia Corina Machado pidiéndole a vecinos que se dirijan hacia un punto en particular de Venezuela para evitar que los grupos motorizados o los grupos chavistas se lleven detenidas a sus dirigentes de Vente Venezuela o de la coalición.
Entonces, verla a ella con una fortaleza de decir, y esto es algo que me marcó, ¿no? Vamos a lograr este cambio, vamos a seguir adelante, vamos a luchar con toda nuestra fuerza y una lucha que no es una lucha violenta, ni es una lucha de choque, es una lucha de democracia, es una lucha de manifestarnos pacíficamente en la calle, es una lucha de hacer exigir lo que nosotros estamos viendo, que es que obviamente el mundo González Urrutia es el ganador de las elecciones, por lo que las actas dicen y por lo que los papeles marcan, ¿no? Y me quedo con dos frases de esa pequeña, pero no por menos importante conversación que pudimos tener, que fue la de preguntarle qué mensaje le enviaba a los 7.7, casi 8 millones de venezolanos en el exterior. Dijo que van a volver, un sentimiento que noté muy presente en un montón de Claro. familias con las que hablé a lo largo y ancho de Caracas. Y en segundo lugar, el temor que ella misma admitió que tenía, ¿no? Y es un temor que indefectiblemente es transversal a todas las personas casi con las que hablé. Temor porque un familiar fue detenido, temor porque un vecino fue detenido, o temor simplemente por ver las imágenes de lo que está haciendo el régimen, ¿no? Imágenes que parecerían ser de las peores dictaduras militares que hubo en América Latina en los años 70 y que se replican en vivo ante los ojos del mundo en la actualidad. Gonzalo, vi también que estuviste, digamos, además de María Corina, estuviste conversando con gente de a pie, con gente en la calle, gente trabajadora. Hay cosas de la realidad de Venezuela que el mundo desconoce o que piensa que quizás son exageradas, como el hecho de que los trabajadores públicos en el país ganan entre 4 y 15 dólares al mes. Es una locura porque Una locura. si sacas el cálculo anual, serían que te ganes 50 dólares en un año. Eh, ¿Quién sobrevive con eso? Absolutamente nadie. Y la gente piensa que es una exageración, pero no, es cierto. Y de hecho, fíjate cómo son las cosas, que el régimen dice que ellos, su prioridad es ayudar a los pobres y le pagan esto a los funcionarios públicos, y la gente que está ganando hoy en Venezuela más de 100 o 200 dólares al mes, tampoco es que sea demasiado, pero bueno, dadas las circunstancias, es mucho mejor. Son la gente que está trabajando en la empresa privada. Eh, ¿Con quiénes? Vi que creo que entrevistaste, creo que a profesionales de la salud, Mm, creo que entrevistaste, no sé si maestros. Cuéntame un mm. poco más sobre eso. Coincido 100% en lo que decís, inclusive acá desde la Argentina, con la gran y hermosa comunidad venezolana que tenemos. Durante los primeros días de cobertura, donde Carolina, inclusive a lo largo de distintos testimonios, hablaba con personas que decían: cobro 3 4 dólares al mes, 130 bolívares, que es el salario básico y mínimo. Muchísima gente acá que por ahí no está al tanto de la realidad venezolana dice: pero ¿cómo viven con 3 4 dólares y un pancho o un perro caliente o una gaseosa, un refresco sale 2 dólares, ¿no? Y fue parte del desafío también, ¿no? Escuchar esos testimonios y entender cómo es que lamentablemente viven. Efectivamente, mira, algunos ejemplos. Me acuerdo de personas que ganan el salario mínimo de 3 4 dólares si eran profesores universitarios, odontólogos, Ah, médicos generales, personas que viajan 5 horas por día desde su casa hasta llegar al puesto de trabajo, en algunos casos hospitales, 2 horas y media de ida y 2 horas y media de regreso por 4 dólares al mes. Personal de ministerios, no voy a decir el ministerio también para preservar su identidad, pero después de una cobertura, de una salida en vivo, por ejemplo, había una mujer que me estaba escuchando con mucha atención, terminamos la salida, se me acerca y dice: sabe que yo trabajo en un ministerio importante de Venezuela y cobro 4 dólares. La verdad que no estoy de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro, pero lo tuve que votar en las elecciones. Y le digo: ¿por qué me dice esto? Dice: bueno, tanto a mí como a todos mis compañeros y a gran parte de los empleados públicos nos dijeron que teníamos que sacarnos una foto selfie al momento de la votación para mostrarla en la semana posterior cuando volviéramos al trabajo. Si no lo hacíamos, no solo nos iban a echar del trabajo, porque yo le decía: bueno, ¿cómo vive con 4 dólares? Y me decía: bueno, soy empleada doméstica, trabajo limpiando casas, básicamente, y además soy artista. Con esas tres cosas llevo a comer lo indispensable.
Digo, bueno, ¿y no podés dejar tu trabajo de empleado público si ganás solo 3 4 meses al mes? Me dice, ¿sabe lo que pasa también? Si yo dejo eso, nos amenazaron con que inclusive nos iban a sacar los bonos que nos da el propio Estado y me iba a sacar también las bolsas de comida, los bolsones de comida, que en muchos casos ni siquiera llega a ser comida, ¿no? Porque son puro carbohidratos y no hay proteínas ni alimentos Claro, reales. Pero como para dimensionar también la situación en la que vive millones de venezolanos. Y uno dice, bueno, ¿cómo viven con 3 4 dólares? Que era mi pregunta cada vez que me decían, bueno, ¿cómo hace para vivir así? Algunos me decían, bueno, mi pareja gana 200 o 300 dólares y con eso nos alcanza para comer, lo básico. claro. Otros me decían, vivo con lo mínimo por esta asistencia del Estado. Básicamente es comer de la mano del Estado. Pero otro testimonio me marcó muy fuerte y fue el de una jubilada que no tiene casa, trabaja como encargada de un edificio en el centro de Caracas y me dijo, mire, en mi caso yo tengo 2 comidas al día. Si desayuno y almuerzo no ceno, si desayuno y ceno no almuerzo, o si almuerzo y meriendo, después no desayuno. Tener que elegir literalmente entre las comidas del día para llegar con el mínimo hambre disponible o con el mínimo hambre posible a la noche para sobrevivir. Y la palabra sobrevivir es algo que nos encontramos con un montón de testimonios, ¿no? Y de eso se termina tratando, ¿no? De sobrevivir en esta situación y en este contexto totalmente deplorable para millones de personas que, de vuelta, en algunos casos eran situaciones desgarradoras, ¿no? Con una emoción a flor de piel que a la tercera pregunta o al tercer intercambio ya uno veía cómo se le llenaban los ojos de lágrimas y la respuesta cuando uno le preguntaba, ¿te noto emocionado? Es, no estoy emocionado, estoy dolido porque me duele esta Venezuela y vos mejor que nadie y todos los que nos están viendo saben cómo los Claro. venezolanos aman a Venezuela y lo que quieren es verla bien y esta situación es claramente todo lo contrario a lo que todos los venezolanos y nosotros mismos también queremos de la propia Venezuela. Sí, eso que comentas es básicamente la advertencia que nosotros tratamos un poco de darle a la gente, no solo, sí, digamos, en nuestra región, pero también en Estados Unidos y en otros países, cuando el gobierno se quiere hacer amo y señor de la vida de los ciudadanos y de cierta forma te tienen controlado con la comida. Y eso es básicamente lo que está Tal, pasando en Venezuela. tal cual. Eh, Gonzalo, yo sé que todo esto pasa, yo sé que pasa todos los días, yo lo viví todos los días, pero todavía que me lo cuentes otra vez, tú que acabas de estar allá, todavía me mueve porque me llena de impotencia que esto siga pasando y me llena el triple de impotencia que todavía haya personas tratando de lavar esto. O sea, em, cambiar más tema porque en realidad el tema No, no, es que me toca. realmente es tremendo, es tremendo. Y te puedo asegurar que contagia también, bueno, ahora lo que te sucede a vos y contagia, ¿no? Esa sensación de impotencia creo que es, ¿no? Es de decir, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué hay que sufrir esto? ¿Por qué tenemos que pasar por qué hay gente que lo justifica o por qué hay gente que no hace nada, ¿no? Por cómo es que el mundo ve esto, el helicoide inclusive. Estamos en la puerta del helicoide y yo decía, ¿cómo puede ser que acá hay, no sé, 200, 300 mil personas que están siendo torturadas? Freddy Superlano, por ejemplo, ahora que está allí, y que el mundo no haga nada, ¿no? Que no haya una presión, que haya algo para solucionar esta situación o Y sabes qué intentar. es lo más, de las cosas más sádicas de todo esto, que el ICOIDE se suponía que debía ser una especie de centro cultural, una especie de centro Tal de cual, comercio, y el chavismo lo convirtió en un centro de tortura. O sea, para que la gente en la comunidad internacional, muchas de las cosas que yo hago y digo y muestro sobre mi país lo hago con la intención de que la gente en el exterior entienda lo que pasa en Venezuela. bien, Y afortunadamente me sigue mucha gente de afuera, porque yo sé que la gente en mi país sabe muy bien lo que pasa, pero quiero que la gente dimensione. Si quieren, busquen en Google el helicoide en Venezuela para que vean que es una infraestructura gigantesca
imponente. y bien de avanzada, porque la gente no lo sabe, pero el helicoide es una construcción de hace décadas, de mitad del siglo anterior. Y se suponía que debía ser un punto de encuentro para los venezolanos y el chavismo lo convirtió en una cárcel de torturas. Es más digamos, de todo este museo de horrores que ha hecho el chavismo con nuestro país. Gonzalo, una pregunta que quiero hacerte antes de que terminemos. Eso, evidentemente, eh, quizás es un poco más, no sé si tuviste la oportunidad de conversar en anonimato, ¿no? Con miembros de fuerzas de seguridad del régimen, militares, policías, no lo sé. Mira, la realidad es que una de las precauciones que tuvimos y que nos recomendaron fue evitar lo más que pudiésemos el contacto con estas fuerzas de la seguridad. De todos modos, a lo que voy con esto es que no lo buscábamos directamente, pero en algunos casos sí nos terminamos acercando. Y a ver, ahí hay algo claro y concreto. Lo que le pasa a, diría yo, el 95% de la población venezolana, porque el otro 5% son los enchufados y aquellos funcionarios o las familias que tienen una connivencia total con el negocio del chavismo y que no hacen más que enriquecerse a costas de la pobreza que lamentablemente obligan a tener al resto de la población, es que las propias fuerzas de seguridad también son presas de la situación venezolana, ¿no? Y cuando digo fuerza de seguridad no me refiero a los altos mandos, a los generales, que en algún punto tienen que tener una subordinación al régimen, porque si no los meten presos, los matan o los desaparecen. Son trabajadores de a pie, ¿no? Que se ven obligados también a esa situación porque también en muchos casos están amenazados en caso de romper esa cadena de mando. Pero ellos también cobran 3 4 dólares y ellos se lo ven en las rutas, no se lo ve solamente en Caracas, ¿no? Se lo ven en los retenes, se lo ven en las distintas fuerzas locales y se lo ve también con la exposición y la fragilidad que tiene de un Estado completamente roto, ¿no? De recibir coimas para seguir transitando por una carretera o de la dramática situación de no tener que llevar a su casa para comer. No son la excepción, ni mucho menos, pero son tal vez los mandos más bajos y los que también están amenazados en caso de intentar una sublevación para con sus altos mandos, que es la forma en que el chavismo indefectiblemente logra mantener esa estructura homogénea de la fuerza de seguridad. Y déjame, Emma, agregarte algo más. Recién que decías lo del helicoide, para que tengan, es algo realmente impactante, ¿no? Uno que ya conoce historias de sobrevivientes del helicoide, estar ahí da escalofrío, verlo da escalofrío, pero es una inmensa construcción que se levanta de un inmenso barrio, ¿no? Como aquí en la Argentina le llamamos las villas miseria, y a una cuadra, tan solo a una cuadra, hay un cartel de Nicolás Maduro de la campaña con la mano en alza, como saludando, y que dice, vamos por la evolución y vamos por el futuro. Creo que ese es el contraste más claro de lo que el chavismo con su populismo y su propaganda total quiere inundar la cabeza de las personas y a tan solo unos poquitos metros, ni siquiera digo kilómetros, poquitos metros, la realidad de lo que pasa en Venezuela, ¿no? Y eso creo que es el contraste más fuerte. Y otro contraste muy fuerte, ahora que mencionas Estados Unidos, me acordé una historia que también me partió el alma, la de un señor que sale a vender café, un vendedor ambulante, todos los días camina entre 10 y 12 horas por las calles de Caracas vendiendo café. Tiene 63 años, su esposa es médica, su esposa gana 3 dólares al mes y él gana entre 20 y 30 dólares al día. Me dijo, quiero emigrar, quiero irme, mis 4 hijos están afuera, yo ya no aguanto más. Y viví afuera, me dice, ¿y de dónde viviste? Viví en Chile y en Perú, pero me tuve que volver porque me trataban muy mal, ya dando un símbolo de lo lamentable que son muchos países que no reciben, ¿no?
al exilio y a aquellas personas expulsadas de Venezuela y de otros países. Le digo, ¿y dónde se quiere ir? Me quiero ir a Estados Unidos. Le digo, ¿tiene dinero para hacerse un pasaporte? Dice, no, no necesito pasaporte, porque me voy a ir caminando. Me voy a ir caminando por la selva del Darién y me voy a ir caminando por todo el continente americano hasta llegar al sur de los Estados Unidos. Y en ese momento pensé lo mala que debe ser su forma de vida, ¿no? Lo dañino que debe ser para él, que pone en juego su propia vida al cruzar por la selva del Darién, este tapón que une Colombia con Panamá, donde muchísima gente lamentablemente desaparece, pone en juego su vida y la de sus familiares por el simple hecho de escapar de la realidad donde viven. Y es ese ejemplo, ese señor que todos los días camina 12, 13 horas para vender café y tratar de sobrevivir, porque la palabra también era sobrevivir, y aún así está pensando con emigrar a pie hacia los Estados Unidos, es el claro reflejo de cómo vive lamentablemente los venezolanos, y me parece que eso es lo que el mundo tiene que escuchar y lo que el mundo tiene que entender, que la situación así no da para más. Gonza, digamos, tomarme una especie de licencia y abordar un poco de tu último punto cuando hablas de lo que ha pasado con los venezolanos en el exterior y que sí, de hecho muchos han regresado a Venezuela porque sí ha habido muchos casos de xenofobia, pero que yo creo que es importante contextualizar y siempre lo digo. Mira, cuando los venezolanos empezaron a llegar a Perú y a Chile, creo que quizás uno de los últimos países en que empezaron a llegar más es Argentina, porque obviamente está en lo más bajo del cono sur. Ajá, tal cual. Yo debo decir que los venezolanos en un principio fueron muy bien recibidos. De hecho, recuerdo que hubo reportajes en la televisión de que había una gran comunidad de venezolanos, de médicos venezolanos que estaban llegando a zonas vulnerables de Chile a atender y eran recibidos como héroes, en De Perú acuerdo. también, en muchas partes. Pero el problema es que la complacencia de los gobiernos de la región con la tiranía del chavismo, porque hay algo que mucha gente también no contextualiza. Después de que llega Chávez al poder en el año 98, que finalmente llega en el 99, Chávez empezó a financiar toda la ola Mm, de regímenes socialistas en toda la región. Chávez empieza a meter dinero en las campañas, llegaron los Kirchner en Argentina, llegó Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Lula en Brasil. Es decir, toda la región se llenó de socios y aliados ideológicos del chavismo. Y eso fue financiado con el dinero de todos nosotros, de todos los venezolanos. Y posterior a eso, muchos años después, incluso con el dinero de nosotros los venezolanos, Chávez empezó a regalar eh, plantas, fábricas, ganado a Argentina, a Bolivia, a Ecuador. Es decir, básicamente todos los países recibieron dinero de Venezuela, que se añade evidentemente a la complacencia que ha habido con el régimen chavista. Ahora, toda esta, digamos, esta última ola migratoria de venezolanos, que bueno, como todo, hay todas nuestras sociedades latinoamericanas, habrá un 80-90% de personas de bien y habrá un 5-8% de delincuentes y criminales. mm, Y cuando esos criminales en Venezuela se quedan sin digamos, sin incentivos para robar, porque no tienes a quién robar si todo el mundo es miserable y todo claro, el mundo es pobre, ellos tal salen cual. del país, salen del país. Y bueno, aquí es cuando esos criminales empiezan a salir de Venezuela y que de hecho el propio Maduro liberó muchas de las cárceles para que esto ocurriese, empieza a haber la xenofobia que se ve en muchos países. Entonces, yo realmente insisto, es un tema muy jodido y lo vivimos nosotros, porque evidentemente las generalizaciones nos incluyen a todos los 90-95% de los venezolanos que no somos delincuentes, que cumplimos la ley, que somos buenas personas, etcétera, pero es cierto que estos criminales asquerosos que ha soltado el chavismo ha dejado mal a todos los venezolanos y también pues ha fomentado que se genere esta xenofobia hacia Venezuela. Mi punto con esto es que espero que los gobiernos entiendan que su complicidad con Maduro también trae problemas a su sociedad. Eso sería básicamente, digamos, un poco lo que quería añadir de todo este desastre. Definitivamente. Y una complicidad
a mi forma de ver y tengo la esperanza sobre todo, ¿no? Que como bueno, la propia María Corina Machado viene repitiendo, una complicidad que ya no puede ser aceptada, ¿no? No hay complicidad alguna con un gobierno autoritario, con un gobierno con prácticas dictatoriales, con un gobierno que restringe la libertad de expresión, que persigue a dirigentes políticos, que persigue a las propias personas que se manifiestan en paz, que detiene a quienes están caminando en la calle. Digo, no hay complicidad alguna permitida para con este tipo de regímenes. Y es importante, ¿no? Entender esto porque indefectiblemente no hay duda que Venezuela eh, tiene que, o, tiene que cambiar o debiera cambiar desde adentro, pero sin la ayuda desde afuera es imposible hacerlo justamente por el régimen totalitario que existe hoy, y esa fue mi sensación también de la que me llevé indefectiblemente de mi semana, corta semana, pero muy fuerte en emociones, para volver a visitarla en libertad, en democracia, como para disfrutar realmente lo que es Venezuela, ¿no? Que no es esta realidad, sino que es una realidad totalmente distinta y para disfrutar y amarla sin lugar a dudas. Bueno, Gonza, nada, otra vez, gracias por haber ido a Venezuela, gracias por ayudar a mostrarle un poco al mundo lo que se vive en nuestro país. Lo aprecio mucho. Como anécdota para todos los que terminaron de ver la entrevista, me contacté con Gonzalo, o mejor dicho, Gonzalo me contactó porque Gonzalo estaba haciendo una entrevista de calle y fue a hablarle a una señora que estaba bien histérica, y yo, me pasa en el video, me dice, mira cómo lo destrozan, y yo pensaba que Gonzalo era un periodista de C5NK, bien kirchnerista, y coloco periodista destrozado. Luego otro amigo me escribe y me dice, coño, no, mira, él es un buen muchacho, mira lo que hace y todo. Yo elimino el tweet y digo, mira, pido disculpas porque tal, y bueno, ya luego Gonzalo se contacta conmigo, me dice gracias por hacer la aclaratoria, y nada, el que estaba penado era yo, porque... No, por favor, son cosas que, a ver, a veces que las redes No, sociales también no, juegan no, una... y es obvio que tenías que tener ese, vamos a decir, de cierta forma ese comportamiento, ese lenguaje, porque estabas dentro de Venezuela, o sea, estabas siendo Lógico, monitoreado por el régimen. sí, y no era más que, y es parte de lo que intentamos nosotros también, ¿no? Poner el micrófono para que las Sí, personas sí, se manifiesten y puedan contar lo que ellos entienden. Y fue mi pregunta hacia la señora, bueno, ¿por qué está aquí? Era la manifestación, porque te parece, no sabes, porque sí, claramente señora sé por qué está aquí, por eso yo también estoy aquí, pero quiero escucharla a usted que me diga por qué está aquí. Y después que estaba mal, bueno, cuénteme cuál es su realidad, ¿no? Porque eso también es algo que cada persona tenía una historia y cada claro. historia era distinta una de la otra y cada historia emotiva, emocionante, fuerte, pero bueno, son cosas que pasan también durante las coberturas, así que se entienden, y lo importante es que poder aportar nuestro pequeño granito de arena para tratar de amplificar el mensaje de cientos de millones de venezolanos que están en esa situación. Así que quedará para la anécdota y ojalá nos podamos reír con una arepa de por medio en un momento en Caracas, disfrutando de esa libertad que tanto se merece Venezuela. Ojalá, Gonza, gracias por todo. Por favor, un placer, un placer. Chao.